Bien, pues entramos ya en la mesa debate donde vamos a abrir esa vía que estamos de alguna manera intentando entrelazar entre la experiencia laboral, las empresas y los jóvenes que están buscando empleo. Vamos a tratar de encontrar esa conexión entre la movilidad y también el empleo. Nos va a acompañar Gonzalo Castiella, antes le hemos escuchado y le hemos presentado, es estudiante en la Universidad de Estocolmo y le vamos a saludar ya. Gonzalo, muy buenos días. Muy buenos días a todos, encantado de estar aquí y poder solventar alguna duda que tengan. Va a haber opiniones y sobre todo lo que queremos es también que quede lanzado algún reto, que va a ser muy interesante. Vamos a saludar también a Marta González, ella es secretaria general de la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y en Luxemburgo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Zubia, Corporate Director Human Capital del grupo Azcoyen. Le saludamos también, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por acompañarnos y además tenemos muchas ganas. Preguntas hay algunas, pero espero también que ese feedback sea interesante para quienes tenemos al otro lado del ordenador, al otro lado del teléfono. Y vamos a saludar a Sonia Elorz, ella es consejera EURES en Navarra, la plataforma que ayuda a los solicitantes de empleo a salir al extranjero para buscar trabajo en Europa. Sonia, también bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar por algún sitio. Yo le voy a pedir a Marta González que me ayude a romper el hielo en esta mesa redonda. Vamos a empezar también, bueno, yo creo que puede ser muy interesante que nos cuentes pues, qué es lo que estáis buscando, sobre todo en las personas que vienen de otro país. Perfecto, pues a ver, nosotros es verdad que somos un perfil diferente igual a otras empresas que pueda haber aquí en Bélgica, porque nosotros somos una empresa belga en la que el idioma principal, por ejemplo, es el español. Entonces nosotros de nuestro lado sí que buscamos a candidatos que hablen español. De todas formas, en general las empresas aquí en Bélgica, los españoles yo diría que tienen muy buena formación, tienen carrera, tienen máster, tienen idiomas. Entonces, lo que se busca, o bueno, lo que buscamos nosotros es una persona bien formada, que tiene muchas ganas de tener una primera experiencia en el exterior, porque muchas veces es verdad que no solamente el currículum es importante, sino la actitud de la persona. Es muy importante tener muchas ganas, iniciativa. Principalmente esto es un poco lo que estamos buscando. ¿Y cuáles son las dificultades que se encuentran también los jóvenes que quieren dar este paso? Pues a ver, aunque en Bélgica, por lo menos en Bruselas, en la burbuja europea, se hable inglés, es verdad que para los trámites del día a día está bien saber francés. Entonces, es verdad que es un idioma que igual no habla tanta gente como el inglés. Entonces, para integrarse tanto en la ciudad como igual depende de qué compañeros tengas de trabajo, está bien tener otro idioma. Principalmente yo diría que sería ese, porque hoy en día muchos jóvenes han salido, al principio es verdad que todo es nuevo, pues no saben igual los trámites que hay que hacer, pero bueno, esto entre compañeros se les puede informar y la verdad es que los jóvenes se adaptan muy bien a todas las situaciones. Gonzalo, ¿por qué te fuiste a Estocolmo? ¿Allí el idioma ha sido tan bien complicado o al final uno acaba adaptándose sin problema? Ya, pues muy buena pregunta, pero aquí, por lo menos en Suecia, en general todo el mundo habla inglés muy bien. Entonces, el inglés se lleva, no tengo que utilizar sueco. Utilizarlo. ¿Y el inglés de los españoles? Antes hablábamos de ese concepto que tiene la AFP, hay otro concepto también generalizado de que no hablamos muy bien. Sí, eso es verdad, pero tampoco lo he notado yo. O sea, sí que lo he oído, pero tampoco que me han hablado en inglés, sino como cualquier otra persona. Gonzalo, No ¿por porque qué sea español me han hablado diferente. el idioma no te haya supuesto ningún problema a la hora de desarrollar tu trabajo? No, y aparte, Google Traductor siempre funciona también, así que... Las herramientas también, la tecnología entonces está de nuestro lado. Gonzalo, ¿por qué decidiste irte?
Pues lo primero porque quería cambiar, o sea, quería aprender, experimentar una rama de la química, bueno, yo he estudiado química, una rama que no había tenido experiencia antes, como he dicho en el vídeo. Y luego aparte quería salir de mi zona de confort, estar en otro país, vivir en otro entorno, crear contactos fuera de España, que siempre pues, está bien, y básicamente eso. Ahora mismo hay un montón, más de 200 jóvenes conectados, escuchándonos, intentando encontrar pistas que le aclaren dar el paso. ¿Qué recomendarías a alguien que te está viendo ahora mismo y que tiene el gusanillo pero no sabe qué hacer? Que 100% que se lance, como he dicho en el vídeo, mejor arrepentirse de hacer que de no hacer. Y aparte, si la experiencia es mala, como dicen mis padres, que es una frase que me ayuda mucho, es temporal. Entonces, si se está mal, es temporal y esa experiencia que te llevas, que tu casa y tu entorno de confort siempre va a estar ahí. Entonces, no se pierde nada, solo se gana. Y eso a nivel de motivación. No sé si quieres que diga algún consejo a la hora de buscar o Sí, prácticas. bueno, sobre todo sí, yo creo que la preparación es importante. Hemos escuchado ya Sí, en algunas de las conferencias a lo largo de la mañana, pues pistas, ¿no? La sí. importancia de saber llegar hasta la entrevista, de esa preparación previa, pero también luego la propia entrevista, esos miedos de afrontar, pues cuando la inseguridad aflora y uno pues no sabe cómo hacerlo. A ver, yo sobre todo mis mayores problemas, digamos, en mi experiencia, lo que tuve fue a la hora de encontrar las prácticas. Entonces, mi consejo es que cuanto antes se busquen las prácticas, mejor, porque aparte la beca que da la Cámara de Comercio de Navarra va por orden de llegada. Entonces, cuanto antes se tenga el convenio de prácticas, pues tienes más probabilidades de que te den esa beca. Luego, que no se pierda motivación a la hora de enviar. Ya hablaban compañeros míos de motivación, pues yo insisto en que no se pierda la motivación porque muchas veces se envían correos y por un lado no sabes si le han llegado, cuándo te van a contestar, si lo han leído pero no les interesa, si lo han leído les interesa pero se han olvidado. Entonces te crea hay un vacío que no sabes cómo cortarlo. Entonces mi consejo es que se siga enviando correos, que tampoco se espere nada de nadie, pero que solamente necesitas un sí para que te cambie la vida. Entonces, da igual, bueno, o eso sí, la vida, digamos. Y entonces, que aunque se tengan muchos nos, con un sí, ya vale. Entonces, seguir, seguir, seguir. Y entonces, otro consejo es que aunque el sitio en el que se busque se piense que no es el sitio de su vida o que no sea todo perfecto, pero si hay una cosa que le motive de ese sitio, que envíe el email y que especifique en ese email en concreto que le gusta de ese sitio, que no dude, porque al final eso es una experiencia, como he dicho, y es temporal. Bien, Gonzalo, pues acababa de dar paso precisamente a Sonia Lorz porque me interesaba de alguna manera encontrar una solución a esos miedos, a esas dudas que los estudiantes pueden tener y cómo se puede utilizar la plataforma Eures precisamente para eso, para encontrar un punto de inicio que te ayude y sobre todo que te oriente. Sonia. Bueno, pues sobre todo presentar Eures como la Red Europea de Servicios de Empleo. La Comisión Europea mismo suelen decir que es el gran desconocido, el secreto mejor guardado de Europa, ¿no? Porque quizás no llega o no se conoce tanto como debiera, ¿no? Y es un servicio de empleo en realidad, ¿no? Regional, en cada región atendemos a todo tipo de personas, desde los jóvenes hasta los más experimentados, ¿no? Realmente la salida que tiene cualquier servicio de empleo es la de orientar, asesorar, informar, y en este caso en el servicio especializado europeo, por así decirlo, pues pasa lo mismo. La mayor recomendación es saber lo más posible del país o países que más nos interesan, o incluso comparar. A lo mejor teníamos pensado, como yo sé francés, pues me iría a Francia, a Bélgica o a Suiza, y resulta que Bélgica, como Marta ha comentado antes, claro, en media Bélgica no se habla francés, que es la región flamenca, ¿no? En el norte. Y precisamente
efectivamente es la más desarrollada. Solo se habla en la mitad sur de Bélgica y también en la zona alrededor de Bruselas. Entonces, por ejemplo, eso que parece una cosa tan sencilla y dices, hombre, ya, pues Bélgica que es pequeño, encima se me queda en la mitad sabiendo francés, ¿no? Ese tipo de cosas que cada país europeo somos muy diferentes, ¿no? Y sí que conviene saber, porque no solo se trata de la búsqueda directa de ofertas, ¿no? De trabajo, de prácticas, lo que sea, sino de esa información que nos va a ayudar igual a tomar esa decisión y a prepararnos mejor de cara a la búsqueda, incluso de hacer nuestras candidaturas más adecuadas y personalizadas a ese país. Pues pongo foto, no pongo foto, mando los títulos o ya los mandaré si me los piden, todo ese tipo de soporte y de orientación damos. Y si miramos a ese futuro, antes en la entrevista con Esteban Morrás escuchábamos ese dato cuando menos llamativo de ese 85% de los puestos de trabajo que van a existir en 2030 hoy no existen. ¿Podemos orientar a los jóvenes en cuáles son las materias, cuáles son los países que puedan estar más preparados? Luego hablamos ya del retorno del talento, pero de momento vamos a hablar de la formación. Pues la verdad, la bola de cristal no la tenemos, ¿verdad? Nadie. Podemos ir viendo los estudios, las tendencias, las prospecciones que se hacen, ¿no? Y hay algunas que parecen evidentes, ¿no? Todas las ligadas a las nuevas tecnologías y así, pero realmente otros estudios también ponen el foco en esas formaciones, carreras más de humanidades, ¿no? Aplicadas a la empresa también, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está claro es que cada uno tiene que tener primero esa, no voy a decir vocación porque eso sería lo ideal, pero no todo el mundo la tiene, ¿no? Esa vocación desde nacimiento, pero ir buscando su camino en las áreas que más le puedan interesar y motivar. Y luego, a partir de ahí, lo que está clarísimo hoy día y lo que nos lleva al futuro es actualización máxima, adaptación continua a los cambios y estar abierto y despierto a ver todo lo que va saliendo nuevo en tu propio itinerario, en lo que tú has elegido. Sonia, te voy a hacer una pregunta que luego le voy a trasladar también a Iker Zubia de Azkoien, y es si la experiencia internacional es algo que también está valorada por las empresas. Pues seguramente la mayoría de las empresas sí. Lo que pasa que también estamos pensando siempre como en gran empresa, ¿no? En gran empresa con su departamento internacional y su tal. Pero, por ejemplo, el tejido empresarial de Navarra concretamente es casi el contrario, ¿no? Es el de las pymes a micropymes. Y cierto es que según qué sector, en qué sector se muevan esas empresas, se valorará muchísimo. Pero también hay otro tipo de empresas o de oficios. Vamos a hablar de profesiones, de ocupaciones que realmente son muy necesitadas y a lo mejor no lo tienen tanto en cuenta. Pero cierto es que como para hacer currículum y hacer a la persona, ya no solo currículum técnico, sino a la persona, pues evidentemente son experiencias únicas, claro. Iker, ¿cómo se valora desde una empresa internacional como es Azkoien? Muy buenas. Bueno, yo creo que realmente lo habéis dicho ya, ¿no? En los minutos que he estado escuchando, tanto a Gonzalo como a Sonia. Es decir, primero, por una parte, yo creo que lo del café para todos, las recetas mágicas no existen, ¿no? Da igual del tema que estemos hablando, ¿no? Por lo tanto, ahí va a depender de empresa, de negocio, de rol o del puesto de cada persona, y en algunos será esencial y en otros puede ser más un adicional ventajoso, y en algunos incluso puede ser no necesario, ¿no? Por lo tanto, no todo vale para todo, ¿no? Aterrizando nosotros en concreto, nosotros vendemos mucho más fuera que dentro, tenemos mucha más gente fuera que dentro. Entonces, si ahora aterrizamos en una empresa como la nuestra, lógicamente para nosotros es vital. Y no solo eso, sino que además desde el mundo de gestión de personas y liderazgo lo hemos establecido como uno de los axiomas, ¿vale? Que hacia la movilidad interna dentro de nuestras diferentes compañías o establecimientos, ¿no? En los diferentes países, tanto en Europa como fuera de Europa. Por lo tanto, para nosotros lógicamente es muy importante. Creo que se ha comunicado ya o se ha dicho ya en estos minutos el hecho de cuando tú estableces una relación contractual con alguien, tú no contratas al profesional, tú contratas a la persona. Y eso significa, pues sí, muchos años en la uni o muchos años en otras empresas, pero lógicamente tú también estás contratando toda la vida personal.
Y el hecho de haber tenido diferentes experiencias, ya vamos a hablar, ¿no?, un poco en general, diferentes experiencias, entre ellas, lógicamente, la de la residencia en uno o en varios países que no sean tu país de origen, hay una diferencia. Normalmente incluso hasta se puede percibir sin saberlo cuando estás entrevistando o cuando estás trabajando con una persona, ¿no? Hay un tema de mentalidad, hay un tema de resolución de problemas, conflictos, hay un tema de aceptación de la incertidumbre, hay temas de, bueno, pues flexibilidad, que después eso lo trasladas a muchos puestos y simplemente son claves de éxito. Con lo cual, ¿recomiendas salir? Si alguno de los jóvenes que te está escuchando tiene dudas, lo recomiendas totalmente. Yo sí, a ver, yo personalmente sí, y lo digo desde la experiencia personal, es decir, es lo que yo hice hace muchos años, pero también he tenido otros muchos amigos que no lo han hecho y les ha ido fenomenal. Es decir, no me gusta, ¿no? No me gusta el tema de los, ¿no?, un poco de los mantras, que es un must, ¿no? Yo creo que en casi todas las experiencias profesionales que se vayan a tener, y volviendo un poco a lo que os comentaba, ¿no?, de aquí al 2030, pues en casi todos de esos nuevos puestos que se puedan estar generando o se generen en la próxima década, yo creo que la diversidad ya lo es, pero lógicamente lo va a ser cada vez más importante. Cuando digo diversidad, me refiero de todo tipo, aunque ahora, ¿no?, casi siempre lo vemos bajo una o dos dimensiones, que son importantes, pero el mero hecho de tu diversidad desde el punto de vista de experiencia te aporta lógicamente unos atributos que no se tienen si no pasas por esas experiencias. Iker, ¿qué diferencias percibes entre el mercado laboral, el entorno laboral de las empresas de España y las de otros países? Bueno, esto aunque suene atópico, y yo creo que quizás cada vez menos, porque es verdad que los cambios generacionales sí que se notan, pero España sigue teniendo un menor ratio de movilidad internacional e incluso movilidad doméstica que otros países europeos o fuera de Europa. Y en un mundo que cada vez la competencia no es la que tienes al lado, sino la competencia es la que está en cualquier parte del globo, pues lógicamente son desventajas. Entonces, bueno, pues culturalmente las raíces posiblemente las tenemos más profundas y más sólidas que en otras culturas, en otros países, y suele ser más complicado. Y eso ya lo digo también incluso como propio, ¿no?, como propio gestor de personas, donde quizás en otros países, cuando estaba viviendo en otros países, no tenías por qué vender los beneficios de la movilidad internacional, o no tenías incluso que mencionarlos, y era al revés, tenías posiblemente más peticiones que posibilidades, ¿no? Sonia, ¿nos lo pensamos mucho en España a la hora de movernos? Mira, voy a recoger las palabras de Iker, porque aquí nos encontramos con eso precisamente, ¿no? Parece que hay gente que está dispuesta a, si me voy lejos, me voy fuera, y sin embargo casi descartan el irse a trabajar 50 o 100 o 500 kilómetros más allá, pero dentro de Navarra o de España. Eso es así, eso nos lo encontramos todos los días, igual ni se lo han planteado la posibilidad de no sé idiomas, ¿no? Tal, y bueno, ¿y por qué quieres irte? Bueno, porque aquí no encuentro, bueno, no encuentras aquí y has buscado en Valencia o en Burgos o en Galicia y no. Y es que a veces ni siquiera se han dado cuenta de que pueden hacerlo, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que nos afecta ahora que hablábamos más de internacional, pues sí, efectivamente la gente quiere moverse y a veces, como te digo, se mueven solo buscando la oferta de trabajo sin buscar antes o paralelamente la información que se necesita para tomar adecuadamente esas decisiones. Marta, ¿puede ser esto de moverse también cercano o típico a tener un carácter más abierto, un carácter incluso más aventurero? Sí, yo creo que sí, también. Yo, por ejemplo, llevo 7 años en la Cámara, hemos tenido muchísimos becarios y la verdad es que al principio la persona que igual no había salido de España se veía que estaba igual un poco perdidillo y luego según acaba las prácticas ya está buscando
para irse a otro país, para ver dónde puede encontrar una nueva oportunidad laboral, incluso para quedarse también en Bruselas. Así que sí, esto yo creo que te va haciendo tu bagaje personal, este tipo de experiencia, y por supuesto que tienes un carácter más aventurero. Claro, luego llega el momento en el que te abren las puertas, haces unas prácticas, tienes unos contratos de alguna manera un poco más sencillos, más precarios, pero la cosa te puede ir muy bien. Y llega el momento en el que te tienes que plantear si me quedo en este país o me vuelvo a casa, donde también el talento en casa está esperando que retorne. De esto no se habla, pero esto es muy importante. Sí, efectivamente. De hecho, yo he hablado con delegaciones de comunidades autónomas aquí en Bruselas y están preocupados porque les cuesta, ahora que la gente, y hay bastantes becas que no están del todo mal remuneradas, ahora lo que cuesta es que el talento vuelva a casa. Yo creo que hay una cierta preocupación porque aquí en realidad la mayoría de los becarios se quedan, han encontrado trabajo. Es verdad que a todos los españoles nos tira mucho España, pero luego aquí hay una calidad de vida y unas condiciones laborales que en España no hay. Entonces, sí, eso sí que es igual un pequeño problema. Claro, Gonzalo, cuando hablas de que en tu caso has podido continuar en ese laboratorio, ¿tú estás pensando en volver o no? De momento no, pero porque todavía creo que tengo que, o sea, que puedo sacar mucho partido aquí. Entonces, pero en el futuro sí, que la vida da para mucho. La vida da para mucho. ¿Esto qué es también? ¿Porque te queda mucho por aprender? ¿Porque quieres seguir formándote? Sí, porque, bueno, para empezar, como los aparatos, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Los aparatos para los análisis, el material, que no me salía. Aquí es que es inmenso. Y, por ejemplo, en España, cuando hice el TFM, el trabajo fin de máster, tenía que mirar hasta si me ponía guantes o cuándo. O sea, era todo, es diferente mentalidad. También diferentes medios, claro. Entonces, de momento, pues aprovecho la oportunidad de estar aquí. En el futuro sí que quiero volver a España, pero no tengo fecha. ¿Tú crees que, lo comentábamos antes, que nos cuesta movernos en nuestro país? ¿Qué sensaciones, qué conversaciones tienes con compañeros del laboratorio de otros países? Pues es que depende de la persona. O sea, hay personas que, como yo, siempre he tenido curiosidad de eso, de vivir en otro país, de conocer otra cultura, de todo eso, y hay gente que es que está bien o sea, en lo que conoce y no tiene tampoco interés en conocer otras cosas. Pero eso depende de la persona. Es que 50-50 te diría, por ciento, de gente que sí y gente que no. Eso está bien. Al final entendemos también en el momento de la vida en el que te pille, ¿no? Y cómo te pille. Sí, también. Pero a mí, como me da tanto, siempre a los que dicen que no, pues les intento motivar para que sí. Para mover ese porcentaje. Oye, Iker, ¿qué hacemos con el talento en una empresa internacional? ¿Lo buscamos, lo formamos, lo retenemos? ¿Qué hacemos? Hombre, el ideal, ¿no? El ideal sería coger a gente como Gonzalo, ¿no? Y conseguir que evolucionen, que se desarrollen y que estén muchísimos años con nosotros, no en el mismo puesto, no en la misma ubicación. Ese sería un poco el paraíso, ¿no? Luego, ¿qué te ocurre? Que tienes que gestionar lo imperfecto y por lo tanto, posiblemente sea un mix de todo, ¿no? Hay un valor, y que vuelvo un poco al tema de concepto de diversidad, ¿no? Es decir, si no tienes ese flujo de nueva savia en una organización, creo que no es bueno. Es decir, que puedas incorporar talento externo, da igual en el negocio que estés, en el mercado que estés, en la función que sea, creo que es bueno para que puedas incorporar visiones diferentes e incluso a veces incluso disruptivas, pero también es cierto que normalmente el mayor nivel de éxito o menos porcentaje quizás de fracaso viene cuando desarrollas a tu propio talento y tienes ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Ese sentimiento de orgullo, ¿no? De pertenecer a la casa en la que estés. Bueno, en este caso nosotros, lógicamente, como Azcoyen, ¿no? Ese es yo diría, el equilibrio complicado, ¿no? Y luego, lógicamente, siempre tomas una decisión entre lo que es posible, ¿no? Ahí también hay un factor de practicidad o de posibilidad, ¿no?
Estamos hablando de la movilidad, de los retos, de la formación y de viajar a otros países como si no hubiéramos pasado una pandemia, como si no hubiéramos salido todavía de una pandemia. Parece como que queremos ya olvidarnos de esto y que todo vuelva a fluir y que todo vuelva a esa vida que teníamos antes del 14 de marzo de 2020. Marta, ¿la pandemia cómo ha afectado en este aspecto? Porque entiendo también que vosotros como Cámara Navarra habéis tenido también que adaptaros y no sé si habéis cambiado también de alguna manera vuestra forma de trabajar. Efectivamente, de hecho, aquí la primera ola estuvo relativamente, fue más flexible que en España porque nos dejaban salir de casa, lo único sí que teníamos que teletrabajar. Pero la segunda, tercera, cuarta ola o en la que estemos, que ya me he perdido, es del gobierno en octubre, el gobierno belga dijo que era obligatorio teletrabajar y no se podía ir a la oficina. Entonces, obviamente, pues nos hemos tenido todos que adaptar. Ahora, a partir de este mes, sí que nos dejan ir un día a la semana. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo ahora pues son grupos, cada uno de los contratados se lleva algún becario, más que nada también porque es una experiencia más gratificante. Yo creo que si vas a la oficina, estás con el tutor, yo creo que para aprender es mejor. Pero bueno, sí, nos hemos ahora todos modernizados con el teletrabajo, hemos puesto todos los archivos en la nube y además yo creo que esta tendencia, por lo menos en Bélgica, ha venido para quedarse. Ya están hablando de jornadas híbridas, pues 2 días en casa, 3 días en la oficina. Así que bueno, es lo que toca. Es lo que toca, desde luego. Sonia, en vuestro caso, ¿habéis adaptado también la plataforma? ¿Habéis adaptado de alguna manera la oferta a la hora de hacer la sugerencia a todos los alumnos? Cuando hablas de plataforma me imagino que te refieres a lo que es la web, el portal Eures en sí mismo, pero digamos que eso es solo un instrumento, ya está ahí, ¿no? Y siempre ha estado ahí. Nosotros atendemos, como te digo, desde los servicios regionales de empleo, en nuestro caso desde el Servicio Navarro de Empleo, Nafarlansare. Además, usar el portal Eures de la Comisión Europea tiene sus dificultades para según qué cosas y requiere alguna explicación para sacarle partido. Realmente lo que somos es una red de personas, de profesionales que atendemos a personas y a empresas, ¿no? Entonces, efectivamente, en cada sitio nos hemos tenido que adaptar un poco a las nuevas circunstancias y ha habido restricciones también de atención al público, en persona, etcétera. En mi caso concreto, para dar la atención Eures en Navarra, ya antes hacía algunas cosas por videollamada, videoconferencia, por Skype, por alguna plataforma, pues porque en mi caso concreto que atiendo a cualquier persona de Navarra, bueno, o fuera de Navarra que quiere venir a Navarra, no les vas a hacer siempre venir a Pamplona, ¿no? Entonces, bueno, a mí no tiene nunca problema en hacerlo así, de esta manera, y desde luego, desde un año y pico a esta parte, pues se ha intensificado. La atención presencial es mucho menor, prácticamente nula, salvo que lo pida expresamente la persona, que siempre hay gente que lo prefiere venir en persona, y aunque trabajemos en la oficina, hacemos más así, por email, teléfono, videollamada y todo eso. Pero eso sobre todo por la atención personalizada, ¿eh? O sea, la herramienta informática ha estado siempre ahí, pero la atención personalizada, que es lo que ponemos en valor, de cualquier manera, la hacemos, da igual. Sí, no, me refería precisamente sí, a esa herramienta informática, porque de alguna manera nuestra ventana al mundo durante casi un año y medio ha sido el que tenía conexión a Internet, porque no hemos podido ir a esa oficina en la que tú te encuentras para pedir una información hasta que llegara la pandemia. Personalizada era de tú a tú, viéndonos y mirándonos a los ojos. Ahora nos miramos a los ojos, pero también nos perdemos algo por una videollamada. Así es, así es. Con lo cual entiendo también que las herramientas os ha tocado actualizarlas. Efectivamente, lo que es la conexión, digamos, con las personas, pues se ha abierto a esta modalidad que, aunque yo ya la trabajaba de antes, bueno, pues ahora se ha hecho más extensiva, ¿no? Pero la herramienta me refería yo al portal Eures que hace la Comisión Europea y también a la página web de Eures España, que es la que más información para ayudar a españoles que piensan irse, más información más adaptada, digamos, a los españoles.
Eso ha continuado, eso estaba y ha continuado igual. Y la atención personal, pues como te digo, de cualquier forma. Uh-huh. Iker, en vuestro caso, ¿crees que la movilidad se ha visto perjudicada por la pandemia? ¿Creéis que bueno, esto va a ser cuestión ya de unos meses? Bueno, a ver, lo que es la movilidad, yo separaría, ¿no? Lo que es la movilidad de viajes, ¿no? Comerciales o de presencia, lanzamiento de productos, ferias y todo eso, el cambio ha sido de la noche a la mañana y ha sido brutal. Es decir, tanto de personas que se implicaban como de los días, como etcétera. Es decir, eso sí que ha sido un gran shock para nuestra empresa y para muchas otras. Uh-huh. Y yo creo que eso sí que va a haber una derivada más prolongada. Incluso que dentro de aquí a fin de año, vamos a decir, entre comillas, en Europa estemos altamente vacunados y se empiecen ya a aceptar por lo menos la movilidad interna dentro de lo que es la Unión Europea, yo creo que no creo que se vaya a volver inmediatamente a niveles 2019, por ejemplo, por decir algo. Porque se está viendo que otras maneras es posible. Antes también se decía, pero era la parte teórica. Y lo que nos ha obligado la pandemia es de ponerlo en práctica. Y no es lo mismo, lo has anunciado, no es lo mismo tener que estar presente de la persona, pero para muchas cosas sí que hemos descubierto que es posible en la herramienta técnica. Y otra vertiente totalmente diferente, hablo de movilidad internacional cuando hablamos de cambios de residencia. Eso no nos debería afectar la pandemia. Porque si, pongo un ejemplo muy concreto, si yo necesito tener a un ingeniero de software en Bristol, que tenemos una planta, yo lo necesito que esté en Bristol. Luego ya trabajará 3 veces en la planta, 2 en casa, pero necesito en Bristol, no aquí. Y esa persona puede ser británica, o puede ser italiana, o puede ser española, o la podemos traer de Colombia. Y eso, la pandemia yo creo que no debería frenarlo. Y eso, por lo tanto, bueno, y nuestro principio va a ser seguir fomentándolo. Uh-huh. Veremos, desde luego estaremos atentos a cómo va a evolucionar también ese aspecto. Marta, ¿crees que los motivos que hasta ahora los jóvenes tenían para moverse han podido cambiar, se han podido desestabilizar con la pandemia? Hombre, yo creo que igual se han acrecentado porque yo, por ejemplo, llegué de becaria a Bruselas en el 2013 y principalmente mi motivo para salir de España fue la falta de oportunidades laborales o encontrar un trabajo interesante. A mí eso me empujó, por ejemplo, a salir de España. Yo creo que el tema laboral, que no está muy bien en España, es uno de los principales motivos. Y luego, pues bueno, vivir una nueva experiencia. Yo creo que en realidad los motivos siempre están ahí, son principalmente eso, diría. Y tal como han dicho mis compañeros, se nota mucho además luego la gente que ha salido, y luego eso le va a ayudar para encontrar un nuevo trabajo, si quieren volver a España. Yo creo que en sí los motivos no cambian. Sonia, ¿qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo, es verdad que son motivos que cada persona varían y también, como ha dicho Gonzalo antes, que es que todo el mundo no tiene las mismas inquietudes ni necesidades de eso, de buscar una nueva experiencia en otro país, de salir o lo que sea, o sea, no es obligatorio, no es un must, como decía también Iker antes, ¿no? Es verdad, es así. Y como dice Marta, pues muchas veces... sobre todo antes igual, ¿no? Antes, pero no me refiero a la pandemia, sino históricamente, ¿no? Era lo de la búsqueda de empleo, ¿no? Que aquí no tengo oportunidades, no encuentro lo que yo quiero, lo que yo necesito o las condiciones que yo quisiera, ¿no? Y eso sigue estando, pero cierto es que quizás en los últimos años se ve esas otras motivaciones, ¿no? La de la experiencia vital también, ¿no? La de... quiero aprender a vivir en otra cultura, en otro tipo de empresas y además, por supuesto, lo del idioma, ¿no? Lo decía, ay, pues es que así hago inmersión, ¿no? Y mejoro lo del idioma. Pero cada uno tiene sus motivaciones y estoy de acuerdo. Los principales motivos son esos y siguen siendo. Gonzalo, ¿cómo han sido estos meses de pandemia? Al principio, yo llegué en septiembre y las prácticas acabaron en febrero. Bueno, aún sigo aquí en Suecia con el trabajo, pero al principio mucho menos estricto que en España, era como si no existiera.
porque ni en el transporte público ni nada. O sea, yo era como si hubiera viajado al pasado cuando llegué. Y luego ya a partir de enero sí que hubo más medidas restrictivas. Pero vamos, yo como estaba en el laboratorio, en el laboratorio nadie usaba mascarilla, por ejemplo. Y vamos, que no me ha afectado mucho, digamos. Bueno, pues desde luego la experiencia de cada uno de vosotros yo estoy seguro que ha servido para los más de 200 jóvenes que se han inscrito en esta feria virtual y a los que me gustaría que lanzarais, y Gonzalo, como te sigo viendo conectado, bueno, pues sí. Vamos a ir cerrando. ¿Cómo resumirías, si tú fueras quien fuiste en un momento, ese alumno que está buscando y que tienes ahora enfrente? ¿Qué le dirías al Gonzalo de hace 5 años? Pues le diría que la vida son capítulos, que todos los capítulos suman, que no se pierda la motivación y que los miedos a lo desconocido pues son normales. Bueno, yo los he tenido y bueno, y los sigo teniendo y lo importante es enfrentarse a ellos, que yo me repito mucho esta frase y es que no es más valiente el que no tiene miedos, sino el que se enfrenta a ellos, que una vez la leí y me ayudó mucho. Y que adelante, que pensar en el futuro, que con el pasado no se puede hacer nada, es futuro, futuro, futuro y seguir creciendo, sumando y que todo aporta. Marta González, ¿qué le dirías a la Marta de hace 8 años? Que no sé si hace 8 años ya se estaba planteando irse de becaria. Pues yo animaría a todo el mundo a marcharse. Total, siempre hay tiempo de volver a España y al final puedes encontrar nuevas experiencias, un aprendizaje. Y yo, por ejemplo, de momento aquí me he quedado. Ahora estoy como secretaria general de la Cámara. Nunca sabes las vueltas que da la vida. Así que yo animaría a todos los jóvenes a tener una experiencia en el extranjero y luego ya valoren a ver si está bien, si se quieren volver. Bueno, que son jóvenes, tienen toda la vida por delante. Que se animen. Iker Zubia, último consejo. Bueno, a ver, para no repetir, yo les pediría primero que tengan claro, o les sugeriría que tengan claro dónde quieren ir y a partir de ahí que establezcan la estrategia de camino, ¿no? Lógicamente soy pro y yo en mi vida personal lo he hecho 3 veces, ¿no? Soy pro movilidad internacional y salirte fuera, ¿no? Pero sobre todo que tengas claro dónde quieras ir y a partir de ahí, ¿no? Establece tu estrategia para llegar a lo que quieres ser, ¿no? No tanto el qué, también el cómo, ¿no? Y vuelvo a subrayar lo mismo de antes. Si con 20 y tantos años tienes reparo y tienes miedo a cometer errores, es una pena. Es una gran pena porque el progreso va a ser muchísimo inferior. Entonces, ánimo y a por todo. Sonia Lorz, ¿qué guinda le ponemos al pastel? Yo la verdad es que poco puedo añadir a todo lo que han dicho todos los compañeros de la mesa porque lo han dicho estupendamente. En mi caso particular no hice movilidad internacional en mi etapa estudiantil ni de trabajo y sin embargo, o quizás por eso, de repente surgió esta oportunidad de trabajar en Eures y me pareció súper atractiva. Volvería a hacerlo y volvería a recomendarlo porque a raíz de este trabajo sí que me ha tocado, ¿no? Por trabajo, relacionarme con gente, con compañeros, con profesionales de otros países, me ha tocado moverme y la verdad es que es muy enriquecedor. Pero vuelvo a decir que nadie se sienta obligado y que desde luego que la motivación esté clara y que se preparen mucho, que nos aprovechen, que nos utilicen a los servicios que nos dedicamos a esto, tanto en Cámara como en Servicio Navarro de Empleo, que se preparen para dar el paso lo mejor posible, con garantías. Muy bien, pues muchísimas gracias Marta, Iker, Sonia, Gonzalo, gracias por vuestro tiempo, por vuestra experiencia y a ver si algún día también nos vemos las caras en sitio como la cámara en la que estamos. Vale, muchas gracias. Encantada. Muchísimas gracias a los 4. Así vamos a cerrar esta feria de empleo y movilidad para jóvenes. Hemos
tenido de todo. La verdad que escuchar siempre es una oportunidad porque las experiencias que hemos vivido casi nos han transportado a imaginarnos una realidad cuando uno se plantea pues salir a la calle a buscar trabajo, a buscar empleo, sobre todo cuando tiene una formación que desea que siga siendo continua. Ha habido de todo, hemos tenido puntos específicos de asesoramiento, ha habido ponencias, ha habido stands virtuales y ese área específica de empleo en el que quiero hacer hincapié porque, sobre todo en la primera parte de la feria, en el chat, algunos de vosotros estabais haciendo preguntas, incluso ofreciendo esa posibilidad de trabajar en zonas y áreas concretas que seguramente vais a encontrar, algunas de ellas están en esas ofertas de empleo, así que la feria se va a quedar abierta todavía unas horas más para que podáis revisarlo, podáis aplicar en algunas de las ofertas, ¿por qué no? Porque esa es la intención también de este encuentro virtual que hemos empezado a las 9:30 de esta mañana. Así que, bueno, pues 26 minutos pasan de la 1 de la tarde y vamos a cerrar aquí la feria con el deseo de éxito, pero no solo para las empresas, sino también pues, para todos los jóvenes que queréis trabajar en ellas. Se cierra aquí este programa que facilita de alguna manera la formación y también la incorporación al mercado laboral de jóvenes menores de 30 años. Gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de la mañana y ojalá nos veamos trabajando, nos veamos con un futuro mejor y sobre todo sin esta pandemia que ha sido como un pequeño terremoto que hemos tenido en nuestras vidas, pero que espero que hayamos aprendido y sacado todo lo bueno de la vida que nos ha tocado. Muchísimas gracias.